Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos del Tabernáculo TV? Yo soy Abel Gil, transmitiendo desde Ciudad de México con el tema de hoy, una estrella llamada Ajenjo. Y tenemos que uno de los escenarios más polémicos en las profecías bíblicas está descrito en el libro de Apocalipsis, donde se anuncia la caída de una gran estrella, y es a esta estrella a la que se le llama con el nombre profético de Ajenjo. Vamos a mirar primeramente en el libro de Apocalipsis 8, 10 y 11, dice lo siguiente. Versículo 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. En el 11 dice lo siguiente, y el nombre de esta estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas, se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. La Nueva Versión Internacional, el versículo 11, dice lo siguiente, la estrella se llama amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tenemos que para mucha gente las profecías bíblicas pudieran ser interpretadas de forma literal, pero la realidad es que la Biblia es un libro del Espíritu, para el Espíritu. Entonces, la palabra de Dios es entregada a los hijos de Dios para ser interpretada por medio del Espíritu. El apóstol Pablo oraba por esto, por el Espíritu de la revelación. En Efesios 1:17 dice lo siguiente, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les da sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. El libro de Apocalipsis, que también significa revelación, comienza con el Espíritu hablándole a las iglesias. Y su mensaje a las iglesias, curiosamente también, termina de esta manera. Apocalipsis 2:11 dice lo siguiente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Esto está escrito en Apocalipsis 2:11. Entonces vemos que la Escritura habla de una estrella que es arrojada a la tierra, cuyo nombre es Ajenjo. Vamos a comenzar entendiendo qué es una estrella desde el punto de vista bíblico. Recordemos que este símbolo se refiere a un ser natural o sobrenatural que posee un alto grado de gobierno. Puede ser una potestad o un principado. Un ejemplo de ello lo describe el libro de Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel 28:14, dice lo siguiente, tú eras el querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Sabemos que el profeta Ezequiel se refería a Satanás antes de su rebelión, cuando era un príncipe, dice, y las piedras de fuego significan estrellas. Ezequiel 28:14, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, te dejé al cuidado de un ser alado, estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Qué tremendo. Asimismo, el santo monte de Dios significa lugar, el lugar o la esfera más alta de gobierno. Vemos cómo Lucifer se codiaba con los príncipes y estos príncipes lo tenían en alta estima. Vamos a profundizar más en cómo fue la rebelión de Lucifer y qué lo transformó en Satanás en otro video. Pero quiero aclarar que las profecías son bendiciones y también son consecuencia de la desobediencia y de la persistencia del hombre en permanecer apartado del gobierno de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres le conozcan a Él, el único Dios verdadero. Esto lo tenemos que tener muy claro. Todos hemos leído Juan 3:16, en donde Dios manifiesta su amor
¿verdad? Y todos lo sabemos, lo sabemos de memoria. Pero hay un versículo consiguiente en donde Juan escribe lo siguiente, el apóstol Juan escribe lo siguiente, es Juan 3:19, dice así: y esta es la condenación, tocante al tema de que ya los que no creyeran en Jesucristo ya han sido condenados. Entonces, y esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces podemos ver cómo las tinieblas y las potestades de tinieblas tienen acceso a la tierra, porque los hombres no se arrepienten de sus malos caminos. También Dios creó, según las Escrituras, dos lumbreras para que señorease, es decir, para que gobernaran, ¿verdad?, en el día y en la noche respectivamente. En el día la lumbrera mayor y en la noche la lumbrera menor. Dicho esto, hemos podido comprender que las estrellas son principados o potestades de gobierno que están a la orden del Padre. Y también entendemos que Satanás andaba con los príncipes del reino de los cielos y estos príncipes o piedras de fuego le tenían en alta estima. ¡Qué tremendo! He considerado estos argumentos bíblicos como ejemplo para mostrar lo que significa una estrella proféticamente hablando. Vamos a comenzar con esta revelación desde un principio con el tema de la estrella ajenjo. El ajenjo es una planta amarga, a su vez es una planta medicinal y también es una planta que contiene sustancia alucinógena. La Artemisa absinthium tiene un principio psicoactivo al cual se le llama la tuyona del ajenjo o absenta. Esta bebida hoy en día es ilegal en diversos países porque es un potente alucinógeno neurotóxico que en grandes cantidades es adictivo y al final es, fíjese usted, que mortal. Ok, sigamos mirando esta profecía desde un ángulo mayor. Según la profecía bíblica, la estrella ajenjo puede amargar a la tercera parte de los ríos o de las aguas. Aquí analizamos que el espíritu humano es representado como un río. De hecho, la ausencia de Dios en la vida del hombre produce una sed que no se puede saciar con nada. Es por ello que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, lo podemos recordar: el que bebe de mi agua viva jamás volverá a tener sed. Miramos que la palabra profética referente a la estrella ajenjo no dice que los ríos se secarán, sino que se amargarán, estarán contaminados con el ajenjo y por ello muchos morirán. Pero ¿por qué razón la Escritura dice que la tercera parte de las aguas se amargarán? El espíritu del hombre se amargará y morirá. La vida que el Espíritu de Dios trae al hombre es una vida espiritual. Entonces entendemos que al referirse a las aguas o al río de agua que es el Espíritu, al quedar contaminado por el ajenjo, la tercera parte del hombre muere. Y esto aun cuando corporalmente se encuentra con vida. Imaginemos lo siguiente, que una persona tiene sed espiritual, un gran vacío en su corazón y necesita agua de vida, es decir, necesita a Jesucristo. Y en vez de esto, la persona decide refugiarse en una sustancia tóxica, en una droga. Al final esta experiencia pudiera ser placentera, tal vez por un momento, pero terminará siendo una experiencia amarga que producirá más sed en su alma. Pero, ¿qué sucede en el espíritu cuando se consume una sustancia psicotrópica, cuando se consume una droga? ¿Qué sucede? Científicamente se ha comprobado que las drogas producen un fuerte impacto en el torrente sanguíneo, que a la luz de la Escritura es la fuente física de la vida, el torrente sanguíneo, la sangre, pero también también produce un impacto muy fuerte en algunas glándulas, como la glándula pituitaria, por ejemplo. Para muchos médicos y científicos, en algún lugar de nuestro cerebro se encuentra una conexión con el espíritu, entre el espíritu y el alma, con la mente. De esta conexión es de la que nuestro Padre me ha hablado. En el mundo existen muchos cuestionamientos, entre los cuales están los siguientes. ¿Cómo es que el narcotráfico tiene tanta influencia en los gobiernos de la tierra?
¿Cómo es que esta potestad ha conseguido corromper a los gobernantes de las naciones y a quien no acepta su dominio territorial lo hace a un lado o lo elimina de su camino? Terrible. ¿Cómo es que en muchos países el narcotráfico ha cobrado cientos de miles de muertes de forma violenta y muchos más de forma muy sutil como víctimas de los daños que producen sus sustancias mortales? Todo esto sin mencionar lo que sucede con las drogas legales, que no solo son el alcohol y el tabaco, sino fármacos que producen daños colaterales, que producen millones de muertos. Con esto no estoy diciendo que todos los medicamentos lo hagan el daño, o promoviendo la abstención total de los tratamientos médicos, ¿verdad? Pero sabemos o debemos saber que dentro de la industria farmacéutica, específicamente los niveles más altos del sistema financiero mundial relacionado con esta industria, opera una potestad demoníaca llamada farmaqueia, la cual no es más que la parte espiritual operativa de este principado llamado proféticamente ajenjo. Hasta aquí hemos definido la relación entre la estrella ajenjo y el narcotráfico. Estoy seguro de que usted y yo hemos sufrido ataques de esta potestad en la vida de algún ser amado, de algún ser querido, de alguna persona allegada a nosotros. Durante mucho tiempo quiero testificarle que yo estuve buscando respuestas respecto a esta manifestación antagónica espiritual que produce adicción a las sustancias tóxicas y a las drogas. Es una potestad. Y un día el Espíritu Santo me dijo, yo te mostraré ¿qué es lo que está detrás del narcotráfico y de las adicciones? Y me dijo, una estrella llamada ajenjo. Esto fue verdaderamente sorprendente para mi vida, pero en realidad no lo comprendía completamente. Era necesario que el Espíritu de la revelación me mostrara paso a paso la escritura, conforme a la escritura, paso a paso de cómo funciona esta terrible potestad. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, hoy te voy a mostrar qué es esto que están enfrentando millones de personas y te mostraré cómo derribarlo, cómo sacar a muchas personas de estos dominios y resucitarlas para Cristo. Imagino que usted se pregunta cómo es que Dios puede permitir tal cosa. Pues como yo lo mencioné anteriormente, esta potestad no podría estar en operación en la tierra si los hombres y los gobiernos de la tierra no hubieran decidido amar más a las tinieblas que la luz, como menciona el versículo de Juan 3:19. Estamos hablando de gobierno, siendo que al decidir dar la espalda a la luz, también la luz del entendimiento y de la sabiduría le es quitada al hombre. Y sin esta sabiduría, el hombre en su rebelión decide elegir a gobernantes que están también en tinieblas, decidiendo su propia miseria. Y estos gobernantes corruptos abren también puertas a naciones enteras, a los gobernadores del mal. Qué terrible es esto. Sin embargo, si esto no tuviera un propósito de parte de Dios, no hubiera sido permitido por Dios. Puesto que los hombres cuando son quebrantados buscan al Padre, buscan su rostro y tienden a arrepentirse de sus malos caminos y a volverse a la luz. El apóstol Pablo habla acerca de aquellos cuya conciencia ha sido cauterizada o dejada insensible, en la misma forma que una piel de un animal, lo menciona él, como una piel de un animal marcada con un hierro, llega a ser insensible a más dolor. Para los seres humanos tener una conciencia cauterizada es el resultado de pecar continuamente. Finalmente tenemos que el pecado enturbia el sentido de la distinción del bien o el mal, y el pecador impenitente se hace insensible a las advertencias de la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que nos guíe. Es necesario mirar también cómo actúa una sustancia psicotrópica en la cauterización de la conciencia. Primeramente, bajo los influjos de una sustancia química, la conciencia se puede inhibir y la persona puede cometer pecado y errores sin discernir la gravedad de estos, lo cual producirá en su momento una cauterización permanente de la conciencia. En términos prácticos,
Existe una conexión entre el cuerpo y el espíritu que permite el flujo de información espiritual a la mente y luego a la razón, es decir, el cerebro. Cuando este conducto, que es semejante al hálito de vida que da vida al espíritu, deja de funcionar por causa de una droga, la persona queda en cautividad del alma y su espíritu entra en un estado similar a la catatonia. Y esto es tomado como una muerte espiritual. Asimismo, cuando el alma queda en cautividad, quienes toman el control de las emociones del hombre son los demonios. Es por ello que dentro del narcotráfico existe una red principal de espíritus homicidas que, tomando control de la vida de miles de personas, producen cifras extremadamente altas de homicidio y de violencia. Ahora bien, ¿cómo podemos derrotar a esta potestad de gobierno? Cuando alguien está siendo víctima del narcotráfico o de farmaqueia, en su caso, quiero mencionar algunas de las características y consecuencias del gobierno de Yeshua HaMashiach, quien es Jesucristo en nuestra vida. El gobierno de Jesucristo, primeramente, usted tiene que recordar, saber y lo tiene que tener como una convicción. Es más poderoso que la muerte. ¿Okay? Respecto a este gobierno, también tenemos que tener siempre presente que todo aquel que crea en Jesucristo, aun cuando esté muerto, vivirá. El gobierno de Jesucristo también sobre nuestra vida nos da autoridad para juzgar y para señorear en la tierra. El gobierno de Jesucristo sobre nuestra vida es un sello, una garantía, y lo dice Apocalipsis 9, versículo 4. Dice lo siguiente: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En este fragmento escritural podemos ver que los árboles y las cosas verdes son aquellas personas que tienen nuevamente la soberanía de Dios delegada sobre su vida, que han vuelto a recibir los 5 verbos de Dios, que son el crecer, que significa el madurar, el multiplicarse, que significa fructificar, llenar la tierra, que significa extender el reino de los cielos, el sojuzgar, que significa legislar, y el señorear, que significa gobernar. Estas personas han crecido y se han multiplicado, es decir, que son como los describe el Salmo número 1, como árboles plantados junto a corrientes de agua viva que dan fruto y su hoja no cae. Estas son las cosas verdes que dice esta escritura de Apocalipsis 9:4, que las plagas no tienen permitido tocarlas. Obviamente, las personas que ya están atrapadas en los dominios de esta potestad, del narcotráfico y de farmaqueia, fueron tocadas por una plaga, debido a la desobediencia, al consumo de drogas o al consumo excesivo de fármacos. Pero nosotros, quienes estamos bajo el gobierno de Jesucristo, tenemos autoridad sobre la muerte y tenemos acceso al nivel más alto de intercesión, porque somos hijos de Dios. Así pues podemos sacar a una persona de su cautividad, declarando vida sobre su alma, intercediendo como familia de la fe en unidad y con autoridad. La mayor parte de las personas que se encuentran atrapadas en las drogas no podrían salir con tratamientos físicos, escuche esto, ni con tratamientos emocionales. Entendemos entonces que necesitan restauración, pero es necesario que sean librados de la muerte, que su alma sea sacada de la cautividad y que su espíritu sea resucitado. La intercesión es para arrepentimiento, sobre todo en el caso de la adicción a las drogas, y para restauración. Este arrepentimiento y esta restauración son el efecto de la muerte de Jesucristo en la cruz. En Mateo 27:52 dice lo siguiente: y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Entonces, también podemos interceder por resurrección. Tenemos esa unción por cuanto el gobierno de Jesucristo ha venido sobre nuestras vidas. Quienes estamos bajo el gobierno de Jesucristo conforme a su voluntad, tenemos esa unción de la resurrección. ¿Cuál es el motivo por el cual esta potestad llamada Ajenjo ha sido enviada a la tierra? Aquí es donde está la respuesta que le voy a dar.
que lo que está por suceder en la tierra es que los hijos de Dios comiencen a buscar el gobierno de Jesucristo sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus ciudades, sobre sus naciones. Y este gobierno es el propósito por el cual Dios permite que un gobierno antagónico descienda a la tierra para que su amada iglesia despierte y se alinee en unidad al gobierno de Jesucristo. Pero usted y yo sabemos que nadie podrá hacer nuestro trabajo, que nadie va a venir a hacer nuestro trabajo. Y sabemos que necesitamos al Espíritu de la revelación, necesitamos esa unción que nos enseña todas las cosas y que nadie más nos enseñará. No me refiero, escuche bien esto, no me refiero a que no estemos en el cuerpo de Cristo, tampoco me refiero de ninguna manera a que no tengamos autoridad ministerial sobre nuestras vidas, sino a que debemos despertar y debemos tomar nuestro lugar. Juan 2:27 dice lo siguiente: ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Dicho esto, comprendemos que la estrella llamada Ajenjo es más bien una garantía para el posicionamiento de gobierno de los hijos de Dios. ¿Cómo es esto? Esto significa que hay una serie de sucesos proféticos que tienen como finalidad posicionar a la iglesia de acuerdo con el plan eterno del Padre. La iglesia es profética porque camina en dirección a su posición profética, de acuerdo a la descripción de la palabra de Dios, en la que la palabra de Dios hace de la misma. Una iglesia sin mancha, una iglesia revestida de justicia, una iglesia que tiene la victoria, ante la cual las puertas del infierno y de la muerte no permanecerán. Y yo, al igual que usted, puedo declarar el día de hoy que la palabra profética de Isaías 61:1 es una realidad. Así como se cumplió en Jesucristo, se ha cumplido hoy en mí y se debe cumplir en usted. Dice lo siguiente, Isaías 61:1: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Hasta aquí, que el Espíritu Santo continúe ministrando sus corazones y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se multiplique en sus vidas. Recuerden que los que estamos en Cristo, a los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien y que ninguna condenación hay para los que estamos en Jesucristo. Esto es bajo su gobierno. Soy Abel Gil, esto es el Tabernáculo TV. No se olviden de buscarnos en las redes, de seguirnos en Facebook, Tabernáculo TV, YouTube, el canal Tabernáculo TV. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.